Muy buenas tardes tengan todos, buenas noches, buenos días. Estamos en una charla más de Mix Mastering Latino, Jerónimo Labrada y este servidor. Y nada, hoy tenemos el honor de presentarle a uno de los grandes de la industria y saludamos con tremendo placer al maestro Andrés Mayo. ¿Cómo está, maestro? Muy buenas tardes. Muy, muy bien, por suerte. Gracias por la invitación. Sí, maestro, todo el mundo habla de su trayectoria y de todos los grandes logros que tiene, pero ¿cómo llega Andrés Mayo al mundo del sonido? ¿Por familia, por alguna amistad o por una inquietud? ¿Cómo llega usted al mundo del sonido? No, en realidad llegué bastante por una suma de casualidades. Siempre me interesó la música, toqué guitarra desde muy chico y la atracción mía por la música es desde que tengo memoria. Pero mi papá era director de coro, no tuvo nada que ver con temas de sonido, pero sí con la música. Y yo me fui acercando a la música a través de los años. En algún momento, en paralelo con eso, empecé mi carrera de ingeniería. La carrera de ingeniería que se estudiaba o que se podía estudiar en Buenos Aires era, en ese momento, era ingeniería electrónica o civil o mecánica, pero bueno, la más cercana era electrónica, no existía la ingeniería de sonido. Yo estudié ingeniería electrónica, me recibí y después, durante ese tiempo trabajé unos años en electrónica, pero sentía que no me gustaba, sentía que no era lo mío. Y realmente un día pude hacer como un clic de juntar la ingeniería con la música y apareció la ingeniería de sonido como una alternativa muy, muy interesante que fue la que, digamos, definitivamente me hizo cambiar mi manera de entender Claro. la vida, ¿no? Porque hasta ese momento era bastante, mi trabajo era una especie de espacio donde yo podía, por supuesto, ganar un dinero y, en fin, hacer una carrera, pero no era un espacio de placer. Y a partir de ese momento sí empezó a ser un espacio de placer. Es muy Wow. importante esto, ¿no? Creo que el denominador común que tenemos todos los que nos dedicamos a esto es que además es un espacio de placer para todos. Seguro. Creo que ese es Exacto. el núcleo que nos mueve, ¿no? Y que nos convoca a este espacio. Ya veo que se están sumando más personas al chat. Y Andrés, quería preguntarte, ¿cómo has visto en estos años el tema de la evolución del mastering? Porque inicialmente era como una compensación de frecuencias y de niveles en la era del vinilo, y de pronto llegamos al CD donde parecía que el nivel era eterno y que todo podía seguir subiendo y subiendo y subiendo, y durante los últimos años hemos tenido una explosión que llega a ser impresionante, ¿no? Claro. Sí, sin duda que fue, digamos, un proceso muy largo. Esto que estás describiendo pasó a lo largo de 30 años, entonces eh, quizás uno no se dio mucho cuenta de cómo fue sucediendo, pero sí, si miramos la, el comienzo del mastering en Argentina y en el mundo, en realidad, que empezó casi al mismo tiempo en todos lados, pero por supuesto con distintas herramientas. Quizás en Estados Unidos ya existía, desde mucho antes existía el mastering para vinilo, cosa que se hacía, por supuesto, en Argentina también y en Latinoamérica, pero de una manera realmente muy rudimentaria. La computadora igualó en ese sentido un poquito las posibilidades de mucha gente que con menos recursos económicos, sin necesidad de gastar cientos de miles de dólares, podía tener acceso a una herramienta que medianamente lo ponía a la altura de un servicio de mastering medianamente digno. Pero igualmente, si hoy miramos lo que era ese servicio de mastering digno, era bastante malo. Era muy precario, las computadoras eran absolutamente rudimentarias, lentas, y lo que se podía hacer con una computadora era mínimo. Y hoy, en comparación, digo, claramente cualquier computadora de aquel momento tiene 100 veces menos poder que cualquier celular de hoy. Esa es la relación, ¿no? Entonces, eh, no da ni siquiera para comparar. Con esas herramientas, el mastering consistía básicamente en hacer
algún empate sonoro, alguna búsqueda de quizás un poco de brillo, alguna frecuencia que pudiera estar un poco pasada desde la mezcla, pero también hay que reconocer que había muy poco conocimiento sobre técnicas de mastering y sobre lo que el mastering le puede proveer a un disco. Entonces, fue un aprendizaje muy, muy hecho en la práctica, ¿no? Digamos, de prueba y error, donde además había que convencer a las compañías discográficas, que en ese momento eran los reyes absolutos de la industria, porque la compañía discográfica es la que decidía quién grababa y quién no, a diferencia de ahora. Entonces había que ir, bueno, yo por lo menos me tomaba el trabajo de ir a cada compañía a llevarle una muestra de mastering y le mostraba la misma mezcla sin masterizar y entendían la diferencia y en muchos casos terminaban adoptando la idea del mastering. Pero al principio el mastering era, ¿por qué tengo que gastar en algo más si ya está mezclado? ¿No? Es decir, ¿qué necesidad hay de otro paso más? Era visto como un gasto. Entonces, como suele pasar también, pasaron 3, 4 años y después la situación era exactamente la opuesta. O sea, si no estaba masterizado, no se podía ni escuchar. Lo cual también es, obviamente, una mentira porque, digamos, no es ni cierto un extremo ni el otro. El mastering, un proceso más interesante y útil en una producción discográfica, pero no es ni más ni menos importante que cualquiera de los otros. Entonces, personalmente creo que la evolución llegó, por un lado, con la tecnología cada vez más barata, después claramente con Internet, con la posibilidad de trabajar para mercados ya no locales, sino globales, y de compartir, ¿no? El conocimiento y también las tecnologías, que todo llegara muchísimo más rápido. Entonces, si hoy miro lo que tenemos, me parece absolutamente increíble los millones de opciones que hay, que son además una mejor que la otra, donde uno puede además ser parte de una plataforma online donde se vende, ¿sí?, el servicio de mastering o de mezcla o de producción o de arreglos o de instrumentación o de lo que sea, pero uno no deja de ser una fotito en un perfil que está al lado de otra y otra y otra y otra y otra y otra y somos todos haciendo lo mismo en distintas partes del mundo, con mayor o menor grado de éxito, pero finalmente todos con las mismas posibilidades. Entonces, creo que la evolución real está llegando ahora a partir de esta democracia absoluta que genera Internet, donde cualquiera desde su casa y con una buena foto puede tener lo mismo que Sterling en Nueva York con 20 millones de dólares en cada sala. Y yo creo que esa democracia realmente funciona porque le quita el peso a que siempre ganen los mismos, ¿no? De alguna manera es como ya no hay no hay tanta razón para que la gente siga yendo a los 4 o 5 mejores estudios del mundo, porque hay otra gente que está haciendo las cosas muy bien y hasta incluso bastante más barato. Entonces ya hay otros parámetros para evaluar la calidad. Exacto. Excelentísimo. Caso del proceso de la masterización, ¿por qué usted decide el tema de solo masterizar? O sea, me imagino que anteriormente mezclaba, también grababa, o sea, todo el proceso, pero ¿por qué decide solo hacer procesos de masterización y no de mezcla? Coméntenos un poco sobre esto. Hay muchísima gente que por suerte, que a lo largo de los años me ha buscado y me sigue buscando para mezclar. Y en todos los casos digo lo mismo, yo trabajo con un equipo de gente que es mucho más idónea para mezclar, porque es lo que hace todo el tiempo. Entonces, para mí es mucho más fácil y muchísimo más productivo en revisar las mezclas de ingenieros en los que confío y a partir de eso darles como una devolución de qué cosas se podrían mejorar para llegar al lugar que yo quisiera llegar, como una idea que puedo tener en la cabeza de cómo debería sonar y eso ejecutado por un ingeniero que lo va a hacer mucho más rápidamente y mucho mejor que yo. Y yo me especializo en escuchar esa mezcla, darle una devolución y lograr de esa mezcla lo mejor posible y después el mastering, ¿no? O sea, toda esta etapa de revisión de mezcla y mastering es lo que yo hago hace 30 años. No me metería a mezclar, sinceramente no es algo que crea que tenga ningún sentido en mi caso, porque además no creo para nada que la misma persona que mezcla tenga que ser la que masteriza. No le veo sentido a eso, siento que hay un error conceptual en eso, ¿no? Es decir, bueno, yo hago todo, grabo, produzco, mezclo, masterizo.
ya con mezclar y masterizar estamos teniendo dos visiones totalmente distintas sobre una misma cosa, que deberían ser totalmente distintas y que si las hace la misma persona, es imposible que sean dos visiones distintas, va a ser la misma porque es la misma persona. Entonces yo creo mucho en esto de el que Exacto. está mezclando tiene el detalle fino de cada cosa, cada elemento, cada color que está agregando a esa mezcla y lo conoce de memoria. El que está masterizando recibe eso, nunca lo escuchó en su vida, es totalmente objetivo y neutral con respecto a esa mezcla y va a escuchar otras cosas que se parecen mucho más a lo que después va a escuchar la gente. Entonces ese es el gran sentido del mastering, conservar una neutralidad, una objetividad con respecto a la mezcla que nunca la podría tener ni el productor, ni el músico, ni el ingeniero de mezcla porque están totalmente metidos dentro del proyecto. Si uno desde afuera escucha y dice, ah, bueno, pero acá me parece que quizás el tambor podría estar un poco más fuerte, por decir algo, el redoblante, bueno, evidentemente no es que la otra persona oye menos, no, quiero decir, es que simplemente desde afuera se oye que hace falta un poco más de tambor, por lo menos en mi experiencia, tampoco digo que soy el dueño de la verdad, ni mucho menos. Planteo un camino a seguir para que las cosas todavía puedan quedar un poquito mejor. A veces no hay nada para mejorar y entonces simplemente tomar la mezcla y masterizarla. Pero ese trabajo de ida y vuelta para mí es la clave del éxito del mastering y la razón por la cual se justifica el mastering hecho por una persona que no es la que está mezclando. Exactamente. Claro. Hemos tenido en los últimos 20 años una explosión del home studio a raíz de toda la masificación de la tecnología y de esta bajada importante de precios que ha tenido, no solo la tecnología digital, sino también la analógica, ¿no? Hoy encontramos equipos a unos precios que hace 25 años no existían. Entonces, esto, claro, nos ha creado la posibilidad de ir trabajando desde espacios que, si bien no son los idóneos acústicamente, le permiten una exploración a los artistas y una exploración a los ingenieros que muchas veces cuando estábamos acotados a las horas de estudio de una producción no teníamos. Pero con eso me imagino que en las mezclas que te llegan empiezas a encontrar problemas que van a tener que ser un poco corregidos en el mastering, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son los problemas más comunes que empiezas a encontrar? Mira, lo más común es que suele haber muchos problemas con la parte baja del espectro de frecuencia, porque es la zona que típicamente crea problemas cuando se trabaja en un home studio, ¿no? Cuando se trabaja en un lugar donde no se conoce mucho la definición o no existe directamente la definición de graves, o bien, o sea, puede pasar las dos cosas, o que tengamos menos de lo que deberíamos tener, o que tengamos más de lo que deberíamos tener. En ambos casos es un problema importante, y es toda una zona que no se resuelve fácilmente desde el punto de vista del tratamiento acústico. Uh-huh. No es como, bueno, pongo un par de trampas y lo resuelvo. A lo mejor algo se puede mejorar, pero claramente hay una cuestión que tiene que ver con el tamaño de la sala y las frecuencias que se pueden desarrollar en ella para que no queden resonando. Entonces, si yo estoy trabajando en un cuarto muy pequeño y tengo una bola de graves en 120 Hz, indudablemente es poco lo que voy a poder hacer, me voy a tener que acostumbrar a ese sonido y de alguna manera, mucho más si el cuarto además es con paredes paralelas, techo y piso paralelos, es probable que no tenga una solución acústicamente buena. Entonces me acostumbro a eso, trabajo compensando y después llega un momento que el oído se me acostumbra de alguna forma a saber que si que lo que está sonando en 120 Hz en realidad le tengo que quitar 3 o 4 dB. Es muy difícil trabajar así. Uh-huh. Hay gente que lo hace y hay gente que opta por trabajar con auriculares, con audífonos, y que también, digo, puede ser una solución para mí en el cortísimo plazo, porque realmente yo no creo que la mezcla con auriculares sea ni más fácil ni mejor en ningún sentido, porque no te da perspectiva. Esa perspectiva que sí te dan los parlantes, aunque sean near field, de campo cercano, Claro. igualmente tenés una perspectiva muchísimo mejor que con la de los auriculares, que es como una especie de burbuja que puede funcionar bien para la música electrónica, para algunos géneros, para el trap posiblemente, pero después también hay una realidad que uno sale de esa burbuja y las cosas suenan de otra forma. Entonces da muy poca idea de cómo suena eso en la realidad. Y está bien, uno podría decir, bueno, pero la realidad también son los
auriculares o los audífonos, los headphones, earbuds, o le pongas el nombre que quieras, de la gente, porque la gente no se oye en esos dispositivos. Sí y no, porque digamos, lo que uno tiene que lograr desde el punto de vista del mastering es una mezcla que traslade bien a todos lados, o por lo menos a la mayor cantidad de lugares posibles, a la mayor cantidad de medios de reproducción posible. Entonces, si yo escucho en auriculares y no tengo, digamos, muy claro cómo está sonando eso afuera, es probable que me esté perdiendo una parte muy importante de esa realidad que yo tengo que lograr en mi mezcla, en mi máster, para después trasladar al resto de los formatos de salida o los medios de reproducción. Entonces es como bastante limitada esa situación para la gente que está trabajando en sus casas. Y por supuesto se hace más necesario que alguien de afuera revise esa mezcla y te diga, bueno, acá el bajo está inflado, acá le falta bombo, acá el redoblante necesita un poquito más de cuerpo, menos cuerpo, etc. Todas esas cosas que se oyen con mucha facilidad desde afuera. Yo creo que ahí hay un punto a favor instantáneo para este proceso de revisión de mezcla. Porque cuanta más gente está trabajando en sus casas de forma semiprofesional, más gente va a correr con el riesgo de que las mezclas no suenen como realmente quieren y que eso después trasladado al mastering sigue sonando mal. Porque el mastering es como poner una lupa en la mezcla. Lo que está bien va a sonar mejor, lo que está mal va a sonar peor. Entonces no hay alternativa. Si algo viene sonando mal y no lo corregimos en la mezcla, el mastering lo que va a hacer es amplificarlo. Y bueno, como no hay alternativa, conviene solucionar ese problema donde hay que solucionarlo, que es en la mezcla. A veces incluso antes de la mezcla, porque a veces hay situaciones que ya son de la toma. Pero bueno, a veces no se puede volver tan atrás, ¿no? Claro. Yo celebro cuando una mezcla permite, cuando un proyecto me permite volver atrás y corregir cosas de las mezclas, porque es la forma correcta de hacerlo. Y eso, por suerte, en mi caso, es el 80 o 90% de los casos. Lo que digo es, no es que haya tanta diferencia entre lo digital y lo analógico. Por supuesto la hay desde el punto de vista de la calidad de ejecución que tienen los procesadores. O sea, un procesador analógico de buena calidad, en mi opinión, sigue siendo prácticamente insuperable, insustituible por un plugin, pero el plugin tiene otros millones de ventajas. Entonces, yo no estaría en condiciones de decir que es mejor la masterización analógica que la digital. Yo me acostumbré a través de los años a procesos que tienen la calidez del sonido analógico, pero conozco gente que trabaja en digital con plugins y que realmente trabaja muy bien y no me parece que sea un problema necesariamente por eso. Los problemas pueden venir por otro montón de razones y creo que, como se dice muchas veces, es el indio y no la flecha, ¿no? Entonces tiene que ver con quién lo maneja y qué sabe de lo que tiene. Porque también hay gente que cuelga muchos plugins uno tras del otro y realmente no se genera, digamos, una sensación más ni más cálida, ni más interesante, ni más abierta. Hay muchas cosas que se ponen para que florezca la mezcla y no sucede, porque bueno, porque la mezcla está empastada, porque un plugin atrás del otro genera justamente una especie de barro, digamos, que no termina de ser del todo interesante y que muchas veces también después lleva a que queremos salvar esos problemas en el mastering y obviamente el mastering no puede hacer magia tampoco. Entonces, yo soy siempre de la idea de que menos es más, que una buena grabación, una buena toma de sonido es irreemplazable, inmejorable, que si ponemos los micrófonos adecuados, con los preamplificadores adecuados en los lugares adecuados y hacemos la suficiente cantidad de pruebas, las tomas van a ser buenas, porque si estamos en el lugar correcto, las tomas van a ser buenas, y a partir de eso podemos mezclar simplemente levantando faders y haciendo algunas correcciones que en definitiva van a ser seguramente menores de color y de planos, pero que eso debería ser una mezcla. En algunos casos, por supuesto, si trabajamos con géneros ya mucho más sofisticados que ni siquiera requieren grabaciones acústicas, hay un nivel de procesamiento mucho más alto y ahí sí, a lo mejor tenemos, qué sé yo, perfectamente podemos hacer todo con plugins y definitivamente no hay una persona que te pueda decir, no, esto está mal porque está hecho con plugins. No, creo que es una modalidad y la otra. Ahora, cuando se trabaja en música electrónica y está todo hecho con plugins, pero muy bien procesado, con un montón digamos, de
de criterio, pautas de criterio que realmente logran el resultado propuesto, el mastering es una continuación de eso. Igual que si es una grabación acústica, mucho más, en teoría, sencilla, con menos procesamiento, que uno puso 2 micrófonos, o 4, o 8, lo que sea, y obtuvo una grabación hermosa, muy natural, y después simplemente subió un poquito los fades para compensar, tampoco hay tanto para hacer en el mastering. Es continuar la línea de lo que se estaba haciendo. Los problemas vienen justamente cuando no estamos en ninguno de esos casos. Estamos en situaciones intermedias, que son la mayoría, en los cuales las grabaciones acústicas se entremezclan o se, digamos, coexisten, conviven con secuencia y conviven de maneras extrañas, ¿no? O sea, incluso porque, qué sé yo, en el género urbano, por ejemplo, es muy utilizado esta super base, ¿no? El beat que te pega en el pecho, que tiene como mucho bombo, y un redoblante muy activo también y muy Exacto. poderoso. Y eso, digamos, está visto como, bueno, que tiene que sonar así, perfecto. Entonces, hasta se compran los beats hechos, se compran en MP3, uno le tira una voz encima, o unas voces, o hace unos arreglos de metales, etc. Y, digamos, funciona. Pero estamos hablando de un nivel de simplicidad muy alto, o sea, es algo que realmente no requiere mucho trabajo, y no tiene un nivel de elaboración demasiado alto tampoco. Entonces, personalmente creo que las mezclas más complejas son justamente en las que se busca, digamos, ir un poco más allá, tener una coexistencia de elementos que realmente le aporten algo a la mezcla, que pueden ser elementos orgánicos, una batería, 2 baterías, una percusión, guitarras, no todo secuenciado ni grabado por línea, sino con amplificadores, etc. Y ahí el color empieza a aparecer y es otra cosa, por lo menos para muchos géneros, que ahí puedo hablar del folclore, puedo hablar del tango, puedo hablar del rock, puedo hablar del pop incluso, en el pop quizás un poco menos, pero hay muchísimos géneros que sobreviven gracias a esos colores y que para mí son muy importantes. Ahora, hoy se escucha otra cosa. Hoy se escucha trap, hip hop, R&B. Entonces, dentro de esos géneros, es perfectamente válido que nadie recurra a otra cosa que no sea una computadora. El tema, como dije antes, es que puedes tener la computadora más rápida del mundo con 17.000 plugins y si no sabes lo que estás haciendo o cómo querés sonar, probablemente no va a sonar bien. Y la distancia entre eso y un máster de esos que dominan las playlists es tan alta que después recurren al mastering para ver cómo podemos salvar este escalón que es insuperable, porque llegué a una mezcla que es 6 puntos y lo que estoy escuchando como referencia es 10 puntos. ¿Cómo salto eso? Y 4 puntos, muy difícil saltar eso con el mastering. Entonces yo creo, como siempre, que el problema no empieza ahí, sino que viene de la producción, de la preproducción, incluye los arreglos e incluye, por supuesto, la etapa de grabación. Y después, por supuesto, la mezcla, pero ya con un concepto muy claro de dónde estamos yendo. Nunca empezar a pensar en cómo va a sonar en la etapa de mezcla. Y menos en el mastering, que a veces pasa también que la mezcla no termina de lograr el sonido que se busca y el mastering es el encargado de encontrarla. Bueno, si no se logró hasta ese momento, el mastering probablemente no va a terminar siendo el mejor mastering que se podría hacer, porque la mezcla tiene que llegar sonando bien. Exacto. Así mismo, coincidimos Exacto. con eso porque, bueno, lo hemos hablado también en varias charlas anteriores. La ejecución, la magia pasa delante del micrófono. La ejecución es lo más importante. La calidad de la ejecución, la calidad de la interpretación es lo más importante. Claro. Cuando uno logra captar eso, ya tiene el 80% del trabajo hecho. De ahí para adelante son detallitos, ponerlo bonito y que juegue. Desafortunadamente hoy en día también con la democratización de la tecnología estamos asistiendo a una época creo que única donde ya cualquier cosa puede salir editada y sonando, ¿no? Que por otro lado era un filtro que existía cuando había que poner realmente plata en echar a andar un proyecto, ¿no? Claro. Habían buenos proyectos que no lograban ver la luz, pero por lo menos había un nivel, porque la hora en el estudio costaba mucho y entrar con gente que no cantara o con gente que no tocara un instrumento a perder el tiempo no estaba en los planes de nadie. Totalmente. Y entonces, claro, por otro lado, bueno, eso viene de la mano con todo esto, pero creo que hay esperanza todavía. Mayo, te hemos visto mucho en el 360, en el sonido inmersivo,
en todo esto, estás de pionero, ¿no? En todo el trabajo de sonido, de postproducción de sonido y de mastering en estos proyectos. Cuéntanos un poco, porque todavía el 360 del sonido inmersivo sigue siendo como algo prácticamente que estás en Marte ya, ¿no? SpaceX te llevó para allá. Cuéntanos. El sonido inmersivo empezó, o sea, en realidad empezó hace muchísimos años. Las primeras aproximaciones al sonido inmersivo, conocido como tal, aún no con ese nombre, el concepto de Ambisonics empezó en el año 70. O sea que no estamos hablando de nada tan nuevo. Lo que lo hizo explotar es que hoy en día todo el mundo tiene la posibilidad de escucharlo con auriculares, con audífonos. Entonces, eso hace que sea masivo, algo que hasta ahora no lo era, porque uno tenía que disponer de un sistema enorme de parlantes para poder escuchar algo inmersivo. Pero realmente cuando se creyó que iba a explotar, que fue en los años 2016, 2017, lo que se pensaba era que el audio iba a ser como la cola de la realidad virtual, ¿no? Como que el audio inmersivo iba a estar acompañando a la realidad virtual. La realidad virtual nunca terminó de explotar, o sea, se venía con todo y se quedó ahí frenada porque, digamos, porque no tuvimos, creo, los usuarios, no tuvimos la posibilidad de contar con recursos para poder hacer una buena, un buen disfrute de eso. Es decir, hoy en día todavía sigue siendo así, hay que ponerse un coso pesado, molesto, que te aísla del resto, y entonces eso hace que uno tenga ganas de disfrutar de eso por 15 minutos y no como una experiencia para incorporarla a su vida. Es un momento que dice, ah, sí, qué lindo, y hasta ahí llegamos. Más allá de eso hay problemas con la calidad de video, quiero decir, no estamos totalmente listos por varias razones para que eso se incorpore a nuestras vidas todavía, como va a ser en algún momento, pero sin ninguna duda va a ser. O sea, hay un montón de muestras de que eso está sucediendo. Apple Music acaba de incorporar el formato inmersivo a su librería. Amazon, Netflix son grandes empresas que a nivel mundial están incorporando contenido inmersivo. Entonces, no cabe duda que se viene. La duda ahora es, no la duda, sino la cuestión pasa por, nosotros podemos producir audio, pero ya no en formato realidad virtual, sino para un montón de otras aplicaciones. Si hay algo de realidad virtual también vendrá bien, puede ser un juego, etcétera, un montón de cosas, pero las aplicaciones ya no están pasando tanto por ahí. Hay podcast, hay audio binaural, digamos que en formato estéreo, simplemente 2 canales, L y R, igual que cualquier otro audio estéreo, pero incorporan la posibilidad de escuchar sonido esférico. El sonido esférico es básicamente la posibilidad de escuchar en 3 dimensiones. Entonces eso genera lo que se suelen llamar los 6 grados de libertad, ¿no? Que tienen que ver con los movimientos que puede realizar el oyente en todas las direcciones y que no son solamente en los 3 ejes, sino las combinaciones de un eje con el otro, ¿sí? En todos los sentidos posibles. Esos 6 grados de libertad son los que tenemos en la vida real. O sea, yo en la vida real, para captar un sonido, me muevo en direcciones que hacen que mi oído o mi centro de atención se pose en la fuente. Entonces, si eso se puede reproducir exactamente a través de 2 auriculares, es alegría total, porque yo puedo tener desde un concierto, un espectáculo deportivo, cualquier evento que sea transmitido lo puedo captar en 360 grados, por lo menos auditivamente, incluso mucho más que visualmente, porque la vista no es 360 grados, la vista es 120. Entonces, primero, la experiencia es guiada por el oído. El oído detecta algo que pasa atrás o arriba o abajo, donde no puedo ver, y primero activa una alarma en el cerebro que va y busca esa señal. Entonces, realmente tenemos como ingenieros de sonido y como productores de audio y de música, tenemos la posibilidad de guiar la experiencia desde el oído, cosa que nos pasa por primera vez en la historia, que es un mundo dominado por lo visual. Históricamente, desde que apareció la televisión, estamos, digamos, absolutamente atrás desde el cine. El cine fue primero visual y después fue sonoro. Por supuesto, exactamente. Entonces, digo, en todos los formatos que hemos tenido históricamente, la imagen tuvo una preponderancia muchísimo mayor que el sonido. Ahora, si bien la imagen, por supuesto, sigue siendo muy importante, podemos tener espectáculos de audio solo. Son bastante comunes, de hecho, podemos reproducir
un concierto en 360 grados sin imagen y lo vamos a disfrutar un montón igual, porque está buenísimo. Y podemos tener esos podcasts que son solo para escuchar, y podemos tener música en Spotify en formato binaural, que la escuchamos en 360, y es realmente ya es ilimitado lo que podemos hacer con eso. Entonces, viene claramente a cubrir un puesto nuevo, no pretende reemplazar al estéreo. Es una situación completamente nueva que usa mucho de lo que ya conocemos para expandir ese recurso. Por ejemplo, hacemos un concierto de un cantante muy conocido que quiere hacer una grabación en 360 grados. Perfecto, la hacemos. ¿Cuál es la primera función que tiene que cumplir ese audio 360 grados? Ser creíble. Porque si lo que tenemos es una cosa muy espectacular, pero que finalmente nadie le cree, porque tenemos guitarras volando por todos lados y baterías que van y vienen, se transforma en algo sin ningún sentido. Que uno lo puede hacer como un experimento, sí, pero no desde el punto de vista de pretender venderle a alguien que eso es un concierto comercialmente apto. Entonces, me parece que hay que ser muy cuidadosos, porque esto que pasó con el 8D, que muchísima gente empezó a conocer del audio inmersivo a través del 8D, que nadie sabe qué significa 8D por otro lado, empezaron a aparecer un montón de ejemplos de cosas que daban vueltas en la cabeza y que la primera sensación era, qué espectacular, y a los 30 segundos, bueno, ¿y qué pasa con esto? O sea, ¿qué más hay? Entonces, esa sensación es la que hay que evitar. Claro. Hay que entender que ese formato, si lo usamos mal, ahuyenta en vez de atraer, porque alguien lo escucha y dice, bueno, pero para esto me quedo con estéreo. O sea, realmente no hay ninguna ventaja. Claro. Lo mismo pasaba con el mono y el estéreo en su momento. Hay muchísima gente que por millones de años siguió prefiriendo una buena mezcla mono, y hasta el día de hoy, antes que una estéreo más o menos. Y lo mismo pasó con el 5.1, y lo mismo va a pasar en todos los formatos nuevos, porque sobre todo en este caso no está pretendiendo reemplazar nada. El estéreo sí reemplazó al mono, pero acá es una adición a algo que ya existe y que funciona muy bien. El estéreo funciona para todo el mundo y pues, si está bien hecho, es buenísimo. Ahora, ¿qué le aporta el 360? Bueno, le aporta un poco más de espacialidad y cosas que no pueden existir en el estéreo. Por ejemplo, que, no sé, un violín en algún momento sugerido por qué sé yo, por un instante de una obra clásica, o no tan clásica, porque si es muy clásica eso no va a pasar, pero digamos que tenga un aire clásico, a lo mejor el violín haga un pequeño movimiento sutil que me lleva a una sensación diferente, y que eso en el estéreo no lo vamos a tener. Y uno podría decir, no, pero eso es un horror, en el clásico eso no puede pasar. Bueno, depende de cómo uno juega con las sensaciones y con las sensibilidades, porque en realidad todo puede pasar. El punto es hacerlo con buen gusto, con criterio, y no tratar de vender que todo tiene que volar por todos lados. Lo que hemos visto hasta ahora, y que justamente, lamentablemente, es lo que nos llevó a que mucha gente rechazara el formato, es, no se entiende. Sí, está lindo los primeros 10 segundos, después ya no entiendo nada y no me gusta. Entonces, hay un criterio de trabajo que pasa por hacer un guión. Si vamos a hacer una mezcla, tiene que existir un guión de lo que pasa con esa mezcla en el espacio, y a partir de ahí trabajamos, y por supuesto mucho más si ya hay efectos de sonido y muchas cosas que suceden en paralelo con la música. Entonces, es todo un arte. Para mí personalmente, yo hace 4 años estoy trabajando con el ingeniero Martín Muscatello, que es un colega con el que hemos estado realmente muy metidos en el tema, investigando, buscando mejores formas de hacer las cosas. Hemos sido beta testers de Dolby, de Facebook, y ahora de una compañía alemana que se llama Dear Reality, que básicamente lo que hacemos con esas plataformas es probar hasta dónde realmente son creíbles. Porque cuando uno pone el énfasis en ese sonido esférico y dice, bueno, voy a situar una abeja acá atrás, a mis espaldas, y que suba y después baje un poco y se mueva por el espacio, tiene que ser creíble. Si yo no le creo a esa abeja, o lo que sea, ¿no? Puede ser una abeja, puede ser un acordeón, pero digo, si algo de lo que yo estoy poniendo en el espacio le dejo de creer, todo el efecto se pierde. Entonces, yo creo que ahí apuntamos sobre todo a la credibilidad, y en segunda instancia
a la espectacularidad que esa credibilidad puede tener, porque en la vida real pasan cosas que son espectaculares. Si uno las puede recrear, es genial. Si yo estoy frente a las cataratas, pero no las estoy mirando de frente, sino que las veo, las tengo de fondo, al costado, atrás mío, el sonido que percibo de las cataratas es increíble. Ahora tengo que poder reproducir eso en auriculares para creerles. Si no, hay algo que se pierde de esa espectacularidad. Entonces las dos cosas se pueden combinar, pero son realmente, para mí es un arte muy complejo. Sí, sí, un diseño sonoro recreando la Exacto. realidad es complejo. Y Totalmente. sobre la música, creo que es De algo interesante, que tiene ¿no? que ser real. Claro, es interesante vencer la espacialidad, ¿no? Porque en el fondo el estéreo, que es muy chévere, pero siempre está sucediendo en esa dimensión. Sin embargo, con esta experiencia entramos un poco a ser testigos de una realidad sonora que puede ser muy atractiva, ¿no? Sobre todo Claro, en el mismo caso de la sinfónica, o sea, uno escucha la sinfónica desde la audiencia, pero el día que uno tiene la posibilidad de pararse en el podio al lado del conductor y escuchar lo que él está escuchando de arriba, es una experiencia totalmente diferente. Totalmente. Es el famoso ejemplo de estar mirando por la ventana o estar adentro del paisaje, ¿no? La diferencia es agregar una dimensión más. Pero bueno, esa dimensión muchas veces está, entre comillas, mal usada. Yo no soy quien para decir qué es lo que está bien y lo que está mal, pero el mal uso tiene que ver con la exageración. Con esta cosa de decir, bueno, ahora que tenemos esta tercera dimensión para el audio, vamos a hacer todo lo que nunca pudimos. Sí, pero entonces se vuelve poco interesante. Exacto. Exactamente, exacto. Exacto, exacto. En el caso de ese sonido, en el caso de ese sonido invertido, por ejemplo, en el caso de nosotros con Stenberg y todo el desarrollo de Nuendo y las cosas de videojuegos, ¿cómo lo ves? O sea, ese sonido en el área del videojuego. Mucho más fácil de trabajar, mucho más creativa, simplemente porque es videojuego, o sea, para ahora de hacer el diseño, o cumple también la misma perspectiva. No, yo creo que en el diseño de videojuegos hay muchísimo para trabajar, por supuesto, porque es ilimitado, porque ahí sí, en muchos casos no hay realmente ninguna pauta que no se pueda romper. O sea, ahí todo puede pasar. Entonces, como está todo basado en animación, la verdad que lo importante es que la configuración sonora, el paisaje sonoro, digamos, sea acorde con lo que se ve. Pero me parece apasionante, me parece que es súper, abre una puerta increíble para muchísima gente de todo el mundo, además, porque cualquiera puede trabajar en eso para una empresa de cualquier otro país del mundo, ¿no? Es decir, uno puede decir, yo soy bueno haciendo esto y trabajo desde mi casa para una empresa en Vietnam. Realmente eso está pasando, además. O sea que como oportunidad laboral es increíble. Después está la cuestión de digamos, el manejo de las herramientas apropiadas, porque eso ya involucra no solamente herramientas de diseño sonoro, que por supuesto, digamos, hay que conocerlas, ¿no? Desde trabajar ya sea con un Pro Tools o con cualquier otra estación de trabajo digital, incorporando los plugins que permitan hacer la espacialización, pero además hay que manejar herramientas de programación, porque digamos, eso va de la mano con una programación muy compleja que se suele hacer en Unreal o en Unity, en fin, Fmod, hay un montón, digamos, de interfaces con las que uno tiene que conocer para poder llevar eso al plano del diseño del juego, porque si no, va a haber una parte que no se va a entender con la otra. El requerimiento del juego es que el diseño sonoro haga tal cosa, pero a partir de una cierta acción. El link, digamos, el vínculo entre las dos cosas lo hace una herramienta de programación. Entonces hay que conocerlo también. Cuanto más sepamos de eso, mucho más preparados vamos a estar para hacer diseño sonoro. Quería preguntarte En el caso, sobre las herramientas para el 3D y el ambisónico. En este mundo análogo, ¿ya existen empresas que estén enfocadas en desarrollar esa herramienta o tenemos un gap ahí entre
Herramientas para manejo de audio en Ambisonics, sí, Sí, hay varias. pero en hardware, te digo, así, analógicas. Bueno, es que analógicas no sé si tendría siquiera sentido. Si estamos hablando de microfonía, sí, por supuesto. Sennheiser es uno de los que está a la cabeza. Claro. Hay una compañía polaca, que ahora no me acuerdo el nombre, pero que, bueno, ya me voy a acordar, que también está haciendo micrófonos Ambisonics. Hay varios micrófonos Ambisonics, hay unos cuantos. El Eigenmic, por ejemplo, es un micrófono carísimo, porque después existen distintos niveles de micrófono en función del orden de Ambisonics que manejen. En primer orden son más baratos, en segundo y tercero ya son mucho más caros. Por ejemplo, Sennheiser tiene una opción, llamaríamos un entry level, que es algo para empezar a explorar, que es un micrófono económico, un micrófono de $1000, y que maneja primer orden de Ambisonics. Ahora, si nos vamos a un Eigenmic de 32, seguramente gastamos 15 o 20 mil dólares, no sé cuánto, pero mucho más. Entonces, es interesante cómo esa escala está ya previniendo que la gente que no se va a dedicar profesionalmente a esto, sino que lo que quiere es capturar para sus videos, no se va a ir más allá de un primer orden. No tiene sentido. Pero la grabación es muy sencilla, o sea, realmente es poner un micrófono en el mismo punto o lo más cercano posible a la cámara para que el punto de vista sea el mismo. El eje. ¿Perdón? Para que mantenga el eje, claro. Claro, para que el punto de vista sea el mismo que el punto de escucha. Y eso nos va a entregar, si es primer orden de Ambisonics, 4 canales. Esos cuatro señales, digamos, que no son estrictamente canales, porque no son izquierdo o derecho, se matrizan y como resultante de eso tenemos lo que se llama formato A. Y el formato A, o sea, lo que entrega el micrófono es formato A. Al pasar a formato B, que se puede hacer muy sencillamente con un plugin, nosotros obtenemos algo que ya es totalmente decodificable por cualquier desmatrizador. O sea, podemos trabajar a partir de un formato B, nosotros podemos ir a un 5.1, a un estéreo, a un 22.2 o mono, si queremos. Y lo bueno es que Ambisonics es independiente, no solo de la cantidad de parlantes, si esto se va a reproducir en parlantes, sino también de la cantidad de señales de entrada. Es decir, yo básicamente grafico Ambisonics una señal universal. Si yo tomo esto que llega desde el punto de escucha o punto de vista, me grafica o me representa una señal esférica que la voy a poder interpretar con mayor o menor precisión de acuerdo al orden de Ambisonics con el que esté trabajando, y eso después lo reproduzco, si quiero, en un sistema 5.1, si tengo un sistema 7.1.4 que ya tiene información cenital, o sea que puedo tener información de altura, voy a tener muchísima más va a ser mucho más creíble, digamos, lo que escucho, porque definitivamente la información cenital es la que me va a dar la sensación de espacio, ¿no? La tercera dimensión o el tercer eje. Ahora, si tengo solamente un 5.1, una parte de esa información se va a perder, pero lo puedo hacer igual. Quiero decir, puedo reproducir esto en el sistema que yo quiera. Así que es tremendamente flexible y tengo un montón de opciones. Yo puedo hacer hasta un zoom acústico, me puedo meter adentro del bombo de una batería si quiero, con el zoom, para tomar solamente el sonido del bombo y dejar afuera el resto. Es muy impresionante cómo funciona mi sonido. Eso está maravilloso, ¿no? está estupendo. Bueno, hay un tema que queríamos tocar contigo y que sabemos que has estado muy, muy adentro de lo que está sucediendo con los volúmenes y los estándares de las plataformas. Sí. O sea, toda esta idea de estandarizar niveles que al final no llegó a ser un estándar y que cada plataforma tiene un estándar distinto y sin embargo trabajamos con un solo agregador, ¿no? Que además la mayoría de los casos todavía te limita a 44.1 con 16 bits, ¿no? Que a esta altura del partido es como impresentable ya, ¿no? O sea, totalmente. Cuéntanos, sabemos que junto con AES, la Audio Engineering Society y varios colegas, grandes ingenieros de masterización y líderes de la industria, están trabajando en una estandarización. Coméntanos un poco de ese tema.
Sí, la palabra estandarización es un poco alta, un poco fuerte, porque ojalá se pudiera llegar a una estandarización. Lo que en realidad estamos haciendo es una serie de recomendaciones que por suerte han tenido muy buena aceptación dentro del mundo de la ingeniería. Son recomendaciones que ya se vienen haciendo desde hace 4 o 5 años, o quizás un poquito más. La primera se hizo cuando yo era presidente de AES en el año 2014, 2015. Y ahí sacamos un compendio de recomendaciones que tenían que ver con cuál es el loudness indicado o conveniente para trabajar. Eso resultó en que algunos servicios de streaming empezaron a adoptar esas recomendaciones. El menos 14 famoso de menos 14 lux de loudness integrado fue, digamos, adoptado medianamente como un estándar, pero no llega a ser, no llega a tener fuerza de estándar, porque para que lo fuera, todos tendrían que cumplir con eso. Y la verdad es que eso no pasa porque cada servicio de streaming tiene su propia norma. Entonces, dentro de lo que más o menos se podía lograr, con la dificultad enorme también de que existía en ese momento una especie de lejano oeste, ¿no? O sea, donde la ley del más fuerte, y si venía Spotify y decía, pero yo tengo 20 millones de suscriptores, tenía más fuerza que otro que tenía 10 millones, entonces ese tipo digamos, de guerras las hemos vivido de primera mano, porque claramente no había ganas, no había intención de sumarse a un acuerdo en común. Probablemente por cuestiones económicas, pero también por razones de quién pesa más, como ha pasado siempre en la historia. En algún momento fueron Sony y Philips, en otro momento fueron no sé quién, no sé qué. Siempre hay dos o más que compiten a ver quién impone el estándar. Generalmente ninguno lo logra, entonces o finalmente suman fuerzas o pasa lo que pasa en este caso, que es más o menos cada uno tiene su librito y uno tiene que terminar masterizando para distintos niveles, lo cual por supuesto es más caro para el cliente y menos conveniente, porque después el agregador digital, como bien dijiste, Jero, recién, es uno que le va a mandar un audio file, ¿sí? Un archivo, y ese archivo va a ser lo mismo para todos. Les digo, ¿para qué realmente hacemos tanta? Si en general eso no es tenido en cuenta después. Todo eso está cambiando. Está cambiando, se vienen ahora una serie de recomendaciones nuevas, que no son nuevas, son mejoras de lo que ya se hizo, y la novedad es que el estándar está bajando. Es decir, lo que antes era menos 14, ahora es menos 16. O sea, estamos pensando en la posibilidad de que menos 16 pase a ser, por lo menos proponer que sea un nuevo estándar o una nueva recomendación, porque eso tiene aún más ventajas que el menos 14. O sea, para entender, cuando uno dice menos 14, lo que está diciendo es que hay un determinado volumen al cual, por ejemplo, Spotify va a sacar todo su audio. Todo va a pasar por el mismo normalizador. Si yo lo entrego a menos 8, o sea, mucho más fuerte, me lo va a bajar 6 dB en la práctica. Y si lo entrego a menos 20, lo va a subir 6 dB hasta que llegue a menos 14. Subir, ¿qué quiere decir? Que va a agarrar todo en la misma proporción y lo va a subir o lo va a bajar. Eso obviamente va a modificar esencialmente la dinámica y va a lograr, sobre todo si estamos hablando de un audio que ya venía sobrecomprimido, que lo escuchamos sobrecomprimido y bajito, es una porquería. Y si lo habíamos dejado bajito para que mantenga la dinámica y lo sube en 6 dB para que esté a nivel, también es malo. Entonces hay un montón de razones por las cuales esa normalización no es deseable. Pero también hay un montón de formas de hacerlo bien. Por ejemplo, la normalización por álbum, no por canción, sino por álbum. Uno toma el concepto del álbum completo y dice, bueno, esta es la canción más fuerte, esta otra es un poquito menos fuerte, esta otra, y va normalizando todo en función de esa diferencia entre canciones, con lo cual todo queda al volumen relativo, mantiene el volumen relativo, claro, mantiene las diferencias, exactamente. Y eso, bueno, mejora la situación anterior que teníamos, que además también esto que estoy diciendo vale para los discos, pero la gran mayoría de los artistas ya no sacan discos, sacan singles. Entonces, también hay como una serie de inconvenientes importantes ahí entre la teoría y la práctica, entre lo que nosotros nos rompemos la cabeza para redactar y después lo que se hace en la práctica. Pues muchísima gente que o no le da bola o no lo sabe, o dice, bueno, al final, si me lo están pidiendo menos 14, pero después en una playlist va a sonar bajito, lo pongo menos 8 y listo. Exacto. Y entonces lo que logran es que ese audio esté totalmente aplastado, que igual lo van a penalizar y lo van a bajar,
suena bajito, al mismo volumen, pero totalmente aplastado. Y eso es desconocimiento. Exacto. Está difícil, ¿no? Está difícil. ¿Crees que en algún momento lleguemos a superar el tema de los 24 bits todavía? Sí, yo no creo no creo que ahí haya ningún problema. Tecnológicamente lo podemos superar, ya lo podríamos haber superado hace rato. ¿No? Sí, yo no sé si hay tampoco una enorme diferencia, porque la verdad es que si yo te pongo dos audios No. muy bien grabados en 24 y en 32, y te desafío a que escuches la diferencia. La diferencia es absolutamente mínima. Ahora, el punto es, creo yo, que mucha gente está basada en, no, tengo que trabajar en 24-96, pero después resulta que pone el micrófono mal. Entonces, ¿de qué 24-96 estamos hablando? Es decir, las cosas básicas no están, entonces ahí realmente no hay nada que hacer. No hay ninguna solución que le podamos dar por el lado de la calidad de audio. Está mal el micrófono. Y en eso te puedo asegurar que hemos perdido mucho terreno, porque esto que dijiste antes, de que la gente está grabando y mezclando en sus casas, hace que lo haga con los recursos que tiene, que puede, donde entra ruido, donde no hay buena aislación, donde no se sabe cómo suena la sala, donde la persona que está trabajando no tiene muchos años de experiencia en eso, está probando, el micrófono es malo, el pre es malo, la placa de sonido es mala. Entonces, todo eso, después no me vengas a hablar de 24-192. O sea, ya realmente no, eso no va a hacer ninguna diferencia, al contrario, probablemente haga que se oiga más el problema. Claro. Es como agarrar un contenido, la relación sería la misma. Tomás una imagen de un VHS, ¿sí? De un video viejo del año 90, y lo pones en un televisor nuevo y se va a ver horrible. En cambio, lo pones en un televisor del año 90 y no se ve tan mal, porque la definición de ambos es más o menos similar. Ahora, cuando lo pones en un televisor de hoy, expone todos los defectos. Entonces se ve mucho peor. La percepción es que es malísimo. Y eso es exactamente lo mismo que pasa hoy con el audio. Sí, podemos subir de calidad teórica, pero la calidad real está en cuál micrófono vas a elegir para esa toma y dónde lo vas a poner. Sí, no, por supuesto, está en la captura. Eso, ahí estamos claros. Pero sí, yo, por ejemplo, yo en el estudio sigo trabajando 44 o 48. Porque además las experiencias que tuve en 88 y en 96 me dolió después, cuando tenía que bajar, ¿no? Claro. Pues haber trabajado escuchando esto así, de pronto cuando está en 44, claro. Y preferí trabajar siempre y me mantengo trabajando en esta frecuencia que sé que no voy a tener pérdida y estrujar eso lo más posible, ¿no? O sea, Total. para sacarle brillo al 44 o al 48, eso, porque es lo más cercano a lo que va a sonar después, y esto potenciémoslo a no escuchar un 96K o un 192 y dices, wow, si tuviera ahí sería analógico, pero no. Pero después la caída duele, ¿no? Entonces prefiero eso. Pero sí siento que esta barrera de los 24 bits, bajarlo a 16, perdemos rango dinámico, resolución de la dinámica, ¿no? Entonces, por supuesto que sí, claro. Sí. Ahí siento que sería un buen punto, sobre todo para músicas que tienen dinámica, ¿no? Porque, en temas de urbano o temas de rock y todo eso, el rango dinámico es bien reducido. Pero en músicas folclóricas y tradicionales sí todavía existe buen movimiento dentro de las piezas, ¿no? Yo ahora te entiendo la pregunta. Yo pensé que decías, ¿cuándo vamos a subir más arriba de 24? Pensé que esa era tu pregunta. Ahora entiendo lo que decías. Decías, ¿cuándo vamos a llegar a entregar los masters en 24? Sí, tiene todo el sentido. De hecho, muchos de los masters iTunes se entrega en 24.96 y otros también, pero no existe todavía, eso igual va llegando, ¿no? Pero no existe todavía la conciencia de la pérdida de rango dinámico de 24.16. Claramente es muy real y mucha gente no lo sabe. Yo les pido disculpas, pero me queda poquito tiempo y quería por lo menos... maravilloso. Bueno, les agradezco muchísimo la charla. Gracias, Joan, gracias, Jero. Y espero que los que escuchen esto lo encuentren útil. Claro que sí, en el video van a estar igual la información de la página web de Andrés con todos sus contactos para que lo sigan en Instagram y estén atentos. Andrés es uno de los líderes de la industria
en cuanto a tendencias, en cuanto a ideas, en cuanto a innovación, y además ha hecho un trabajo maravilloso con AES y en función del crecimiento de los profesionales de la industria. Así que es una persona que tienen que seguir, es un líder en esto, así que enganchense ahí. Señores, con esto nos estamos despidiendo. Ha sido un placer esta tarde tener a una gran personalidad del mundo del sonido, Andrés Mayo. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo para todos y sigan haciendo esto que está buenísimo.